Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según donde te encuentres. Soy Roxana Río. Gracias una vez más por permitirme estar en sintonía con tu presencia. Hoy tenemos una invitada de Venezuela, una invitada que de verdad a mí me llena el corazón y le agradezco muchísimo que haya aceptado esta invitación. Quiero agradecer a Diana y a Álvaro Parra por hacer el contacto con Connie Méndez. Ella es sobrina nieta de la gran Connie Méndez, esa señora con la que muchos de nosotros nos iniciamos con la metafísica. Y bueno, por allá de los 80 yo sus libritos me los leí todos. Ya platicaremos de eso con nuestra invitada porque ella es necesario que entre en este momento. Ella es terapeuta floral y vive en Venezuela. Bienvenida, Connie, ¿cómo estás? Muchísimas bendiciones para todos, cariños para todos. Encantada, Roxana, de que me hayas invitado y de estar contigo compartiendo hoy. Muchas gracias, Connie. Y bueno, pues cuéntanos, tú eres terapeuta, te dedicas a las flores de Bach, ¿verdad? Ahí en Venezuela. Solamente Bach, no. Comencé con las flores de Bach, pero hoy en día hay flores de nueva generación, sistemas florales que me encantan, que me parecen extraordinarios, e incluso cosecha propia, no comercial, elaborada por mis grupos de estudiantes y por mí misma. Les decimos las flores de mi jardín, porque se han recolectado por toda Venezuela, pero para mí Mm, mi jardín es el planeta entero, entonces reciben ese nombre, las flores de mi jardín, pero no son comerciales. qué lindo. Connie, cuéntanos, ¿tienes algún recuerdo de tu tía? Ay, tengo muchos recuerdos de mi tía. Eh, bueno, cuando yo nací, ella no estaba muy jovencita, que se diga, ¿no? Eh, pero incluso cuando ella dejó este plano, yo rondaba alrededor de los 20, 22 años tenía yo. Entonces, mis contactos con ella fueron de niña, de adolescente y de joven. Eh, Era una persona muy, muy, muy alegre. Recuerdo su voz ronquita, su risa, siempre gustaba vestir de blanco. Tenía una perrita chihuahua blanquita también, muy consentida, que se la llevaba para todas partes con ella y se llamaba la Ñinga, la perrita de mi tía Cori. Bien, yo recuerdo esas cosas, la recuerdo cantando. Hay una anécdota muy bonita. Estábamos en casa de mi abuela, que era su cuñada, y en el salón. Y estaba pasando una cucaracha grandota de esas de jardín, porque ese salón se abrían las puertas de vidrio hacia una terraza y el jardín. Y entonces mi tía Connie vio la cucaracha a lo lejos y le empezó a cantar una de sus canciones infantiles, de Martina la cucarachita, se llamaba la canción. Y la cucaracha se sentó, la escuchó cantar a capela y cuando mi tía Connie terminó, ella entonces siguió su camino y se fue para el jardín. Eh, de Connie, mi tía, la mayor cantidad de recuerdos cuando ella estaba viva y compartimos eran, bueno, que mi papá la iba a visitar y entonces nos llevaba para visitar a su tía Connie. Ellos dos se querían mucho, eran muy unidos. O cuando mi tía iba a visitar a mi abuela y entonces nos veíamos allá y en una que otra reunión familiar. Esos son mis recuerdos de Connie. La Connie metafísica yo no la descubrí sino muchísimo tiempo después de que ella falleciera. Eh, Aunque estando con vida, mm, por supuesto que nos puso en la mano el librito azul, La metafísica al alcance de todos, multigrafiado, y la portada era como de cartulina gruesa de aquella época. Y yo sí, yo me lo leí y me lo devoré, pero yo no le hice mucho caso. Preadolescente, niña, al fin. Mi búsqueda comenzó por otros lugares. Y después de que ya mi tía no estaba,
fue que yo la redescubrí y redescubrí la maravilla de todo lo que dejó. Entonces, cuando yo estaba niña y jovencita, mm, lo, eso de que mi tía fuera maestra metafísica para mí no tenía ningún significado en esa época. Para mí mi tía era famosa y admirada, pero por otras cosas, por la música, la cantidad de composiciones de música venezolana, de música infantil, le invitaban a los programas de televisión, ese tipo de cosas era lo más notorio para Ujú. nosotros, los niñitos de la época. ¿Bien? Y, Era una mujer muy talentosa y muy inquieta, también fue caricaturista, ¿no? Caricaturista, sí, actriz, músico sí, y sí, sí, y tocaba metafísica. guitarra, y siempre, siempre, siempre con la sonrisa o la risa. Tenía una risa muy sabrosa, contagiosa era la risa de Connie. Bien linda, bien linda. Tengo unos recuerdos muy lindos de ella. Y aquellos ojos grandotes, azul profundo, era un azul muy oscuro, un azul marino impresionante. Y en las fotos que se conservan de ella, pues no se nota eso. Mi papá también No. tenía unos ojos muy similares, de un azul muy profundo, muy oscuro, un azul marino. Y mi hermana Po mayor también. Los demás no. Porque, Connie era hermana de tu abuelo. Hermana de mi abuelo paterno, Ujú, del paterno. uh-huh, Julio Y po Felipe. Se Ajá, llamaba mi abuelo, el hermano de Connie. ajá. Y Connie no se llamaba Connie. Connie era Juana María de la Concepción. Ese era su nombre. Y el Connie salió de Concepción cuando estaba mucho más niña y jovencita. No era Connie, era Conchita. Pero como ella se convirtió en una especie de embajadora musical de Venezuela, se encontró que ella no podía ir a Argentina llamándose Conchita, Claro. porque era ¿Cómo? una mala palabra. Claro, sí, claro. Y Entonces, sí, ajá, y luego ella estudió también, estuvo viviendo mucho tiempo en Estados Unidos. sí, ellos, se fue toda la familia a Estados Unidos, eh, y, y allí fue que ella tuvo su encuentro con las enseñanzas de Emmett Fox, que fue su maestro, y así se inició en la metafísica. Wow. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera se inició en la metafísica? Claro, te iba a preguntar cómo es que pasó de ser cantante y autora, porque tiene unas canciones preciosas, a a dedicarse a la metafísica. Fue ahí entonces. Bueno, aparentemente fue en un viaje en barco, alguien le dio un folleto con, no sé si fue el texto de la llave de oro. No me creas exactamente porque no sé si estoy confundiendo las cosas, ¿no? Sí sé que de alguna manera ella recibió en algún momento algo escrito de Emmett Fox y se fascinó y buscó y encontró. Y luego, pues quiso eh, traer o regar eso al en idioma hispano, pero explicado de un modo sencillo, que le llegara a la gente. Por eso ella hablaba de sus palabras de a centavo y Sí, efectivamente logró su cometido. Bien, eh, Ciccone fue multifacética y ella no era la única persona que tenía facilidad para hacer de todo en la familia. Es como algo genético. O sea, los Méndez somos musicales. Los Méndez nos gusta cantar, nos gusta bailar, tenemos facilidad para hacer esas cosas, tenemos facilidad para las artes en general. Es más, el papá de Connie, o sea, mi bisabuelo, eh, era escritor y reconocido acá en Venezuela. Bien, entonces,
mm, ya de allí le venía a Connie lo de escribir, ¿bien? Aunque no fue precisamente poesía, pero sí se ve la poesía en las letras de muchas de sus canciones, ¿bien? Y no sé, hay algo allí genético. En S- cuanto a su búsqueda espiritual, caramba, cómo quisiera yo poderla tener frente a mí en este momento, físicamente, ¿m? Y sentarla en una especie de lluvia de preguntas, Interrogatorio, un interrogatorio. interrogatorio, Pero interrogatorio. yo creo que yo creo que ella está aquí. Seguramente nos está acompañando. Y bueno, y sentirnos cerquita de ella por medio tuyo, la verdad es que es un lujo y es una bendición muy grande, porque muchos de nosotros la admiramos desde muy jovencitos, la seguimos, y como bien dijiste, con sus palabras de a centavos, siendo tan jóvenes, yo era una adolescente, a mí me llegó porque era muy sencillo leer lo que ella decía de una manera muy fácil y muy bien escrito, además. Entonces, bueno, pues aquí hay una seguramente una conexión con Connie que estará aquí con nosotros. Y Seguro que entonces, sí. seguro, seguro. Y bueno, y tú decidiste entonces, ¿cómo es tu camino de la terapia floral? ¿Cómo? Cuéntanos un poquito de esto. Yo llegué a la terapia floral hace más de 30 años. En esa época no era muy conocido todavía en Venezuela, y yo creo que en el resto del mundo tampoco era muy, 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 muy conocido. Y fue algo muy hermoso porque desde jovencita a mí me interesaba eh, las siembras, las huertas, el campo, las flores. Y cuando finalmente llegó a mis manos fue una fotocopia del librito escrito por el doctor Bach. Y yo me leí aquello. Cuando lo leí, lo que yo pensé fue, esto era lo que yo había estado buscando toda mi vida. Y después de eso, nadie me sacó de ese camino. Inicié con las flores de Bach propiamente dichas y después descubrí que había maravillas de otros sistemas florales con esencias de nueva generación o nuevas esencias, como se conocen. Descubrí las orquídeas elaboradas por Andreas Corte en Colombia, que revolucionó el mundo de la terapia floral. Y más adelante descubrí que nos podemos conectar con las flores y recibir directamente para qué quieren hacer ellas el servicio o qué cualidades nos quieren brindar y qué cosas quieren equilibrar para que nos sanemos. Y también que también se han ido elaborando flores propias, pero no son comerciales. A esas flores las llamamos mis alumnos de formación de terapeutas y yo las flores de mi jardín. Y el jardín ha sido Venezuela, Venezuela entera. Y no he parado. Es algo que de verdad me apasiona. Eh, lo que las flores hacen por los seres humanos es algo maravilloso, porque ellas no solamente te ayudan a sanar y a equilibrar tus emociones, a sentirte mejor, mm, también te ayudan a evolucionar en conciencia, a que tus dones y talentos como que brillen, se desplieguen más. Es maravilloso el de las flores, hermosísimo. Qué nobleza de las flores, qué belleza que dices que ellas nos ofrecen ese servicio para que nosotros estemos bien. No cabe duda que la Madre Tierra nos lo da todo y nosotros no sabemos cuidarla ni recibir esas bendiciones que ella nos da. Así que tu trabajo es precioso, verdaderamente precioso. Llevas 30 años con este estudio y con este trabajo y formando también terapeutas además. Formando terapeutas entre 20 y 22 años más o menos, grupos pequeños siempre. Me ha tocado trabajar con grupos pequeños. Algunas personas sí se dedican a ser terapeutas,
otras prefieren elaborar las esencias florales, que es uno de los énfasis más grandes eh, en mis formaciones, y otros simplemente han tomado o toman toda esa información para su propia vida, para su vida personal y las de su familia. Y sí, ¿y tú das estas formaciones también las das vía Zoom? El, las formaciones las doy vía online, pero por Telegram. Descubrí esa Ah, herramienta y me encantó. Y sí, qué bueno. en este momento tengo un grupo de formación. Terminamos eh, en el 2024, el próximo año, y cuando termine con ellos será que habrá otra. Sí. Oye, Connie, pero tú me contabas también que tienes una conexión muy importante con los elementales. Cuéntanos de eso. Eso a mí también me cambió la vida y tengo que agradecérselo, por cierto, a las flores. Y es una historia, bueno, desde niña. ¿Qué niño no quiere ver hadas y qué niño no cree en hadas? Bueno, los de hoy en día no sé si están demasiado metidos con las redes o con la robótica o con los héroes de acción, tal vez, no lo puedo afirmar, pero eh, los niños siempre tienen como una inocencia y una pureza más grande, a los elementales les gusta eso. Entonces, estando niña, yo viví en una hacienda que tenía un bosque de pino, frutales, café, y yo escuchaba que me llamaban. Entonces salía corriendo a la casa a ver quién me había llamado y no me había llamado nadie. Así comenzó todo. Y veía cositas y lucecitas, pero con el rabito del ojo. Así fue que se dejaron ver durante cualquier cantidad de años. Y no fue sino hasta que me mudé a Mérida que las manifestaciones o los contactos se hicieron como más fuertes, más evidentes. Aquí en Mérida hay como una tradición grande de, de que los seres elementales se presentan, de que se pueden ver. Hay muchas leyendas sobre seres que habitan en lagunas, los llaman los encantos, y también hay leyendas sobre unos personajes muy similares a los duendes, a los que se le dice momoy o momoyes, que la descripción es tal cual la de los duendes de siempre en todas partes, que se le aparecen mucho a la gente y les dicen que les gusta el chimó, que es el tabaco que se masca, y, y también el miche, que es el aguardiente o el alcohol de la zona, que hasta se lo piden a la gente. Hay muchos cuentos sobre ellos. Entonces, claro, yo me vengo para Mérida y aquí comienzan a suceder cosas. En la primera casa donde yo viví, abrían y cerraban las puertas, prendían y apagaban las luces, te movían las cosas de la cocina, te escondían las cosas, estando sola en la casa, y luego aparecían en otro lado. Se veían sombras como de hombrecitos pequeños, pero solo la sombra, jugando con las perras. Pero yo nunca vi más de allí en esa época. A mi hermano sí se le apareció uno dentro del piano. Lo vio no solamente él, lo vio él junto con un grupo de amigos y yo hasta me molesté y decía, pero bueno, si la que cree en todos estos seres soy yo, ¿por qué no los puedo ver? Y ya viviendo en mi casa actual, que también tengo muchos años viviendo acá, eh, comenzaron a presentarse y a presentarse ya con más fuerza. Comenzaron a salir en fotografías, eh, a veces camuflados, como disfrazados, y otras veces ya de manera más evidente. Recuerdo que un día estaba hablando por teléfono con una amiga mía, y no era época de teléfonos digitales, sino los teléfonos de cordón. Y yo hasta solté el teléfono y agarré este,
un teléfono, pero de los viejitos, un Nokia de esos que ni siquiera tenían conexión a internet, para salir corriendo a fotografiar el elemental del aire que estaba volando frente de mí. Y tengo foto de ese elemental. Eh, y a partir de allí siguieron apareciendo en fotografías no solo que tomaba yo, sino los grupos que venían a mi casa, que venían porque sabían la historia de que en casa de Connie hay hadas, en casa de Connie hay duendes, y son los que la asisten cuando se elaboran las esencias florales. ¿Okay? Y un buen día de luna llena, en uno de los retiros en casa, y se había ido la electricidad, como era muy corriente en esa época acá, estábamos en el jardín, había un señor de San Cristóbal desesperado porque se le estaba acabando la batería del teléfono, no había electricidad y estaban las lucecitas frente a él y él las quería fotografiar. Y me pidió ayuda a mí y yo tenía un teléfono que no sabía manejar y volteo y le voy a pedir ayuda a la persona que tengo detrás de mí, que creía que era una de las muchachas que estaban participando en el retiro. Y hasta hablé con ella. Mira, tú sabes cómo manejar este teléfono para tomar fotos o algún video. Yo no sé cómo manejar esto. Veo el teléfono, volteo de nuevo y ya no estaba. Y la muchacha que yo creía que era con quien estaba hablando, estaba a varios metros de nosotros, vestida completamente diferente, y nos dice, y tenía alas, y se fue por aquí, y nos mostró la ruta hacia un limonero. Mi emoción de que fin, por fin, se me habían presentado así en carne y hueso, y el asombro es algo que me marcó de por vida. Ya después de eso como que no me interesaba si las veía, si no las veía. Había tenido como el máximo encuentro en ese instante. Fue muy bello. Y sí, siguen apareciéndose, más que verlas, yo sé cuando están conmigo. La Las siento, sientes. yo las siento. Es más, de pronto estoy tomando fotos afuera en el jardín de alguna flor en específico, o alguna flor nueva o algo que me llame mucho la atención. Y cuando amplío la flor, los encuentro allí. La mayoría de los que viven en mi jardín son seres elementales de los pequeñitos, que tienen unos nombres que para mí son impronunciables, porque aparecen mucho en los cuentos, las leyendas de Holanda y Alemania. Y la traducción sería algo así como seres luminosos del jardín. No necesariamente son, sí, todos son seres de luz, pero estos seres elementales se disfrazan o se esconden. Bien, muchos de ellos hacen eso. Y otros sí no, otros simplemente brillan. Y esa experiencia ha sido muy hermosa. Yo lo que hago es agradecerle muchísimo a Dios porque yo sé que están aquí por las flores. ¿Bien? Sí, por Esa lo que tú es haces. su razón de ser. Su razón de ser Oh, son las flores y ayudan en todo ese proceso, en especial cuando vas a recolectar eh, oh, una esencia floral, un elixir, ellos están aquí. Y qué mi tía Connie hermosura. hablaba Ah, de ellos. eso, pero antes quiero preguntarte, ¿tú siembras ahí en tu jardín, tú siembras tus florecitas y haces para hacer tus Mm, perfumes o son No, 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 silvestres? no, no, o sea, bueno, algunas de las flores son cultivadas, que alguien trajo una semilla o me dieron una matita, pero eh, las esencias florales yo que a las que les doy prioridad es aquellas que han nacido solas. Hay, yo sé que hay gente que dirá, esos son los pajaritos que te llevan semillas, ¿bien? Pero aquí han nacido plantas que no las he sembrado. Una preciosidad, una maravilla, que si la trajeron los pajaritos, lo que yo siento es que fueron guiados por esos seres especiales.
Y de repente entonces empiezan a regarse por el jardín y son tan hermosas y tan esplendorosas y me llaman tanto que termino elaborando una esencia floral con ellas. Pero no es cuando yo quiero, es cuando ellas quieren ser eh, Ujú. recogidas. Tu tía, ¿qué hablaba tu tía de los elementales? ¿Qué decía ella? Que iba a llegar el momento, o sea, que ellos existían, que definitivamente sí existían, y que iba a llegar el momento en que ese velo aparentemente separador entre estas realidades o estas dimensiones, esa, la palabra que ella utilizó, no recuerdo exactamente cuál era, pero se puede ver en sus libros, y que ese velo separador se iba a caer y nos íbamos a llevar la inmensa sorpresa de poderlos percibir, ver, escuchar, todas esas cosas. Y de alguna forma eso es lo que yo estoy experimentando ahora con esos seres a mi alrededor. ¿Bien? Claro. Que algunos pueden ser muy traviesos, hay que regañarlos y decirle, epa, no, puedes estar en la casa conmigo, pero sin travesuras, por favor. ¿Bien? Ujú. Y ellos respetan. Si tú los tratas con respeto, ellos te tratan con respeto a ti. Si tú tienes la actitud hermosa de practicar la ley del retorno, de regresarle a la madre tierra de lo que ella nos ha dado y de verdad la amas y ellos saben que eso es así, van a colaborar contigo. Bien, Sí. y lo hacen de corazón, sin estarle nadie pidiendo nada. ¿Cómo son esos seres que tú has visto? ¿Cómo son? Lucecitas, tipo, se parecen maripositas o son brillantes. Eh, Siempre los que están aquí en contacto conmigo suelen ser pequeñitos, muy pequeñitos. eh, y pequeñitos, o sea, son unos gigantes pequeñitos. Bien, una sola fue la que yo vi de mi estatura, de mi tamaño. Fue la única que vi de mi tamaño. Ese día, en el retiro con la luna llena. Un 2 de mayo con luna llena. Lo recuerdo muy claramente porque me impactó muchísimo, muchísimo. Y este no es el tipo de cosas que tú puedes contar abiertamente, en que yo le perdí el temor a hacer el ridículo hace mucho tiempo, pero normalmente la gente no habla de esas cosas porque te tildan de loca. ¿Bien? Y la gente sabe que yo creo en hadas, que yo creo en duendes, porque conviven conmigo. Se escuchan los pasitos en las guardillas, en los áticos que hay aquí en la casa. Los miras de reojo. Y una de las cosas más bonitas que experimenta la gente cuando vienen esos grupos pequeños a compartir acá conmigo en casa, es que la mayoría de ellos se va con su experiencia de haber tenido algún tipo de contacto con ellos. Y eso le cambia la vida a la gente. Eso le cambia la O vida a la gente. claro, o sea, no es que tú hayas desarrollado una percepción, sino que más bien ellos se muestran con quien quieren. No es que uno tenga que ser clarividente para verlo, sino que ellos mismos se aparecen a quien ellos desean. Exactamente. Lo único que sucede acá es como, eh, mira, date cuenta que conviven con nosotros y que cualquier persona los puede percibir. Lo único que necesitas es abrir tu corazón, agradecerle a Dios, bendecirlos, ¿verdad? Y dar el paso de que a mí me gustaría tenerlos como amigos y verlos con el mayor respeto. Y de ahora en adelante cobro conciencia de que amar a la madre tierra no es de la boca para afuera, ni sentarse horas de horas a cantar om. No, ¿qué haces con los desperdicios de tu cocina? Tú mezclas la basura o la separas. Ah, que vivo en un espacio muy chiquito, en apartamento, Connie. Eso no es excusa. Licúa eso.
mételo en una botella con huequitos, agrégale tierra y haz tu abono y pónselo a las matitas de tu apartamento. O ve con tu bolsita que no tenga mezclas de basura inorgánica, o sea, plásticos, metales y eso, y lo colocas directamente en la tierra. O sea, comienza a ejercer el respeto, pero de verdad en acciones, no de la boca para afuera. Admira la creación, camina dándole besos a la tierra con cada paso, respeta las plantas. Es como un modo de vida en el que de verdad, tú reconoces la grandeza del Creador, pero en cada momento de tu vida. Cuida lo que dices, cuida las cosas en las que te sumerges o te metes. Cuidado con las modas de tal maestro aquí, tal grupo allá, tal título altisonante de coaching de no sé qué, no sé qué, no sé qué más. Ajá. Y tu casa, y tu mundo, y tu respiración. No tiene que ser algo complicado. Es como las palabras de a centavo de Connie. Agarra algo pequeño, sutil, bonito y practícalo con el corazón de verdad, verdad. Lo Sí. demás, lo demás te separa. Y eso es lo otro. Tenemos que recordar algo. Mucha gente quiere estar como demasiado arriba. Y es la conexión con la tierra la que te da centro, la que no permite que seas manipulado, es la que te da el fundamento, el arraigo con este hermoso ser que está vivo, porque la tierra está viva y que de paso nos da vida a nosotros, porque es extraordinariamente generosa. Entonces, cuando esa admiración y ese amor por nuestro hogar es real, es verdadero, es de corazón, ellos se te acercan solitos, solitos. ¿Cómo? Qué lindo todo lo que dices, pero estás haciendo verdadera conciencia, no de dientes para afuera, ¿no? Realmente hay que actuar, ya hay que ir actuando, porque es que la Madre Tierra nos está hablando y no la escuchamos. ¿Cómo ha sido tu relación con las flores? ¿Qué te han dado ellas durante todo este tiempo? ¿Has visto cómo tu vida se ha transformado por ellas? Total, completa y absolutamente. Esto de la terapia floral, para mí es un modo de vida. No es simplemente que te tomaste unas gotitas y ya. Y por supuesto que las gotitas de las fórmulas permiten que la gente se sienta muy bien, que el que no podía dormir vuelva a dormir, que el que estaba muy ansioso se le bajen los niveles de ansiedad, que el que tuvo una pérdida, una separación muy dolorosa, encuentre alivio. Todo eso que está ampliamente difundido funciona perfectamente. Pero más allá de ser paciente, recordemos que ellas te ayudan a evolucionar en conciencia. Entonces, los problemas siguen allí, pero el modo en el cual tú los confrontas o los miras, eso es lo que cambia. Eso es lo que va cambiando. Claro, claro, ahí diste el punto. El cambio o las soluciones están adentro, no afuera. Y a partir de eso tú ya ves tu mundo, puedes interpretarlo de una manera mucho más nítida, digamos. Con Em, mayor paz, desde la y calma, sin el paz. desespero. ¿Te hablan las flores? ¿Las sientes? ¿Te Eh, hablan? Vamos a decir que se comunican de diversas maneras. Bien, y ese es uno de los énfasis del periodo de formación. Cómo entender esa comunicación con las plantas y sus flores. Cómo interpretarlas, porque vamos a recordar algo también muy importante. Los seres humanos
percibimos de modos distintos. Hay personas que son muy visuales, hay personas que son muy auditivas, hay personas que son kinestésicas, que cuando tocan es que pueden integrar lo que están aprendiendo, combinaciones de esas tres, ¿verdad? Entonces, no todo el mundo entiende o decodifica una flor del mismo modo. Las flores dan muchísima información a través de la forma, el color, el número de pétalos, la planta, cómo es su planta, cómo es su semilla, en qué lugares nacen, cómo se riegan sus raíces. Es más, fíjate que hay una flor de Bach que se llama Impatiens, que Bach determinó que esa flor trabajaba la paciencia, la tolerancia, la calma, porque sus semillas apenas las tocaban, brincaban, explotaban de una vez. Aquí tenemos una flor en Venezuela que se da con muchos colores y le gustan las zonas húmedas y la sombra, que tiene esa misma característica. Medio tocas la semilla y ella explota. Bien, entonces puedes como armar el servicio que está dando una flor por medio de esa observación, pero también puedes armar el servicio que va a dar la flor de otras formas. Te acercas a la flor y empiezas a sentir. Te tomas el rocío de ellas y comienzas a experimentar una serie de sintomatologías en ti, de donde puedes sacar la información. O sea, hay muchas formas distintas. Y es algo muy mágico, es algo muy bonito y muy antiguo. Imagínate que Sócrates y Platón, en sus caminatas matutinas, se tomaban el rocío de las flores porque experimentaban cambios en sus emociones. Ya estaba sucediendo el milagro. Qué belleza, qué hermosura. Y con esa sutileza de las flores, comenzar a sentirlas. Y bueno, el hecho de que tú vives en la naturaleza, estás en la montaña, tienes jardín, tienes tierra, puedes estar oliéndolas, sintiéndolas, y eso también tiene mucho que ver. Digo, no es lo mismo que estés en una ciudad haciendo esa terapia, que estés ahí en el campo y que estés sintiendo toda la atmósfera de la naturaleza, ¿no? En las ciudades hay Pienso. parques, en las ciudades Bueno, hay parques. Y ir a sí los podemos parques. acudir a los parques y podemos nosotros mismos contribuir a sembrar y tener nuestras plantitas en macetas y rodearnos de verde, aunque sea un espacio pequeño. Como te digo, yo antes de venir a vivir aquí vivía en un apartamento. Entonces, sí se puede, claro que se puede. El Pues todo sí, es que tú pongas la disposición, querer y dar el paso. así es. En la metafísica se utiliza mucho el tema de los colores y el uso de las llamas y todo eso que también nos enseñó Connie y el maestro Saint Germain, el uso de las llamas y los colores. ¿Con las flores también los colores son importantes? Los colores con las flores son muy importantes. Y eh, hay una parte de la formación en la que trabajamos muchísimo con los colores y utilizamos los colores de la llama trina para hacer un mapa, un autodiagnóstico importante que chismea tanto como las flores, porque las flores son chismosísimas. Bien, un grupo de flores eh, que son las que tú vas a compartir con alguien para su fórmula floral, dependiendo del modo en el cual diagnostiques a la persona, se puede adelantar y te puede describir exactamente lo que le está sucediendo a esa persona, aunque no te lo diga en la consulta. ¿Cómo Entonces es? tú puedes, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Sí, Hay porque lo un dices. momento, hay un Ujú. momento en que la conexión con las flores es tan grande que tú tienes a la persona frente a ti, la que acude a ti a
pedir ayuda y es como que te llega el grupo de flores que necesitas. Así, pero que las recibes en vivo y directo. ¿Quién? Tú sabes que son las flores, es una de las maneras de comunicar ellas. Hay otros terapeutas que no lo reciben de esa manera, sino que luego de un intercambio, de una serie de preguntas y de indagaciones, de acuerdo a lo que sacan como conclusión de esa conversación y de los síntomas, tanto emocionales como físicos que puede tener la persona, encuentra las flores. Y ojo, todo eso es absolutamente válido. Y de las dos formas se puede diagnosticar o en combinación. Ahora, cuando a ti te llegan como el grupo de flores y tú constatas y empiezas a preguntarle, ¿bien? O sea, te llega un grupo de flores y tú de repente miras a la persona y le preguntas, ¿estás teniendo acidez o te arde la boca del estómago? ¿Cómo estás durmiendo? ¿Mm? ¿Con qué frecuencia te está doliendo la cabeza? Empiezas a preguntar por síntomas físicos, ¿m? Hasta que llegas al meollo del asunto. Tu cabeza no para de pensar y tú ves cómo la persona va afirmando, sí, estoy teniendo problemas, es más, acudí al médico, me descubrieron úlcera. Ahí vas confirmando, por eso te digo, las flores son chismosas. Y muchas de las personas que acuden a consulta, recuerda que acuden a consulta por cuestiones emocionales, no por sintomatología física, porque las flores se supone que no son para el cuerpo físico y no sustituyen ningún tratamiento médico, ojo con eso, pero son excelentes acompañantes de. Entonces, se asombran, piensan que es una cosa así que no, 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 no tiene nada que ver con eso. Nada que ver con eso. Fueron las flores las que te chismearon. Una cosa, perdón, es que se cortó. La gente piensa que es una cosa como, ¿qué dijiste? ¿Como brujería? Ajá, y resulta que Ah, no, no tiene nada que ver con eso, sino que las flores que ofrecieron el servicio, ¿m? Para formar parte de la fórmula floral que esa persona necesita, cuando tú revisas los perfiles, ahí está todo lo que le está sucediendo a ese ser humano, ujú. completico, descrito hasta con síntomas físicos posibles, que ya están Claro, presentes o que es lo que se le va a desarrollar si no le pone una corrección inmediata a lo que está haciendo. claro, a partir de las emociones, pues claro, luego se genera ahí una reacción en el organismo. Y, por ejemplo, la gente te busca para sanar cosas como que así, lo que más. Es que es por épocas, es como por periodos. De repente me llegan, en un periodo de tiempo, la mayoría de las personas que me llegan tuvieron una pérdida. De repente entonces pasa ese grupo y llega otro, ¿m? Con conflictos de pareja. Y luego entonces llega otro grupo que tiene conflictos puntuales con situaciones de su trabajo y estrés. Y luego llega otro grupo que se quiere ir del país. Entonces no es como mayoritariamente quién. O sea, imagínate tú, en más de 30 años que tengo yo ya trabajando con las flores, he tratado de todo, De de todo. todo, de todo. Procesos terminales, em, como acompañantes de procesos terminales para despedir Mm. a las personas que ya les toca irse de este plano, son algo maravilloso. He tenido casos de gente con cáncer terminal que se han ido sin dolor y que se han entregado con una paz absoluta. Y no solo personas, animales, incluidas mis perritas. ¿Mm? También las flores en los animales actúan de maravilla. No sé,
familiares de personas con Alzheimer que me dicen, ay, Oh, comió solo, se vistió, me reconoció, lleva un mes llorando, pero me llama por mi nombre. ¿Sí? Entonces, han sido tantos y tan diversos los casos, tantos y tan diversos. Hace muchos años atrás, en el oriente del país, una ciudad llamada Puerto de la Cruz, una vez me llegó un señor eh, que su hija era una niña insulino dependiente que no estaba respondiendo a la insulina. Y él estaba desesperado porque decía, mi hija se me va a morir. Y los médicos me dijeron que buscar ayuda psicológica porque eh, que el problema era emocional, que ella no estaba respondiendo a la insulina por algo emocional. Y yo la vi a usted en una entrevista hablando de que eso que usted hace es para las emociones. Bueno, en aquella época yo tenía pocos años con la terapia floral, pero me había lanzado solita. ¿Bien? Hacer las fórmulas sin la indicación del médico con el que inicié al principio, porque él era el que tenía las flores de Bach, entonces él las diagnosticaba y yo las preparé. Ese fue como mis primeros meses o mis primeros añitos, un par de años, fue así. Pero no, aquí sí lo estaba haciendo sola y ya tenía nuevas esencias. Y le empezamos a dar sus fórmulas. El señor regresó fascinado. La niña había vuelto a reaccionar a la insulina y pasó meses tomando fórmulas florales acompañando su tratamiento médico y poco a poco incluso fue bajando la dosis de la insulina. Entonces, esas cosas a mí me sorprendieron porque yo no sabía que tenían ese alcance en aquella época. Hoy en día, el alcance de lo que una fórmula floral puede ayudar es inmenso, inmenso. qué belleza. Y bueno, ¿cuál es la manera para las personas que no saben muy bien cómo funciona? ¿Cuál es la manera en la que se toman las flores? ¿En un goterito? En un ¿Las esencias? goterito, Ajá. aquí tengo uno, está sin etiqueta, ¿okay? Aquí tengo otro cerca con etiqueta. Ajá, en ¿Bien? ámbar tiene que ser, ¿no? Para que no les den, para que estén en la Sí, oscuridad. preferiblemente en ámbar y en que sea un frasco de vidrio. Claro. Yo he visto que han estado preparando fórmulas y te las dan en plástico y pierde muchísimo. Ellas no deberían almacenarse en plástico, no deben tomar sol directo una vez que están en la fórmula, o sea, que están en el frasquito, no deben tener contacto con calor ni con artefactos eléctricos que produzcan ondas o calor. Eso no les hace ningún bien. ¿Qué le aconsejo yo a las personas? Busquen un terapeuta floral. Ujú. Busquen un terapeuta floral. Eh, afortunadamente, se han multiplicado por todo el planeta. Hay Ujú. excelentes, excelentes terapeutas en diversos países. Bien, y sí, lo que sí es importante es que se sientan cómodos con ellos. Bien, Claro, siempre. Sí, sí, sí. ¿Tú crees que el hecho de que las flores puedan sanarnos tenga que ver con su espíritu? Es decir, que ahí en las gotitas esté el espíritu de estas flores que nos están ayudando. Digo, ya estoy a lo mejor yendo muy lejos, pero algo debe de haber de eso, ¿no? muchísimo, hay muchísimo de eso. Comenzando por, wow, todo el tema del rocío, las propiedades terapéuticas del rocío y toda esa magia que está alrededor de la alquimia, que tiene que ver también con el rocío, con el espíritu de la planta, con el alma de la planta.
Hay mucho involucrado allí. Cuando vayamos a un parque y veamos una flor, ¿cuál es lo que nos sugieres que hagamos como ejercicio con la flor? Déjame ver cómo te lo muestro, porque como estoy en el teléfono, Ajá. ajá, permíteme un momento. Sí, tú tómate tu Vamos tiempo. a ver si esto funciona. Ah, sí, sí funciona. Chévere. Yo les recomendaría, ¿verdad?, que se acercaran con profundo respeto a la planta, admiren la flor, le den gracias a Dios, la bendigan y esa sensación que tenemos en nuestras manos cuando las colocamos una frente a otra, que comenzamos a sentir como un cosquilleo, calor, como un hormigueo, allí sentimos algo. Podemos encontrar muchas explicaciones al respecto y eso sería muy largo. Entonces, nada, bien sencillito. Ustedes sienten eso y una vez que lo tengan entre sus manos, se acercan a la planta, se acercan a la flor y sin tocarla, la cubren así con sus manos y sienten esa energía bonita. Yo creo que si hubiera muchísimos jardines cultivados o silvestres por todas partes, no necesitaríamos estar tomando flores, sino caminatas por el jardín y acercarnos directamente a las plantas. Y ya con eso recibimos lo que necesitamos. Eh, Miren, mucha gente lo practicó en el pasado, nos han llegado escritos. Lo único que se integró o se elaboró de una manera estructurada con el doctor Edward Bach, pero es antiquísimo. Era como lo que yo les decía, o sea, Sócrates y Platón caminaban y se tomaban el rocío de las flores porque les cambiaba el estado de ánimo. Eso a mí me parece maravilloso, absolutamente maravilloso. Entonces, como que tomamos la energía, como que compartimos energía, ¿no? Le damos ese amor por medio de nuestras manos, nuestra energía, y también recibimos lo que ella nos Y da. vamos a sentir, y vamos a sentir. Y ármense con una luz, pónganse Ar- curiosos, sí, revisen las florecitas, salgan de paseo y acérquense. Eh, la mayoría de las veces, como mm, no estamos muy conscientes y vamos caminando por allí con nuestro discurso mental eh, o con nuestra conversación con los mil y un yoes que tenemos en la cabeza, no nos detenemos a observar. Y en las propias ciudades, tú ves eso que te parece monte y te acercas y hay un mundo entero allí. Y unas flores pequeñitas, cada una más bella que la otra. Lo que necesitas es detenerte, volver a despertar dentro de ti la curiosidad de un niño y las empiezas a ver y las empiezas a descubrir. Y es hermoso. Qué lindo lo que dices, qué lindo. Pues tomemos eso de las flores, hagámoslo, y además es muy sencillo porque, como bien dijiste hace rato, hasta con las macetitas que tenemos aquí en casa o en la plantita que tenemos de adorno. Dime una cosa, de adorno, acabo de decir de adorno, muy mal dicho porque es algo que sí, Pero es que también para darle, adornan, sí, adornan, claro que dan vida, también adornan. dan alegría, dan vida, uno las cuida también, las limpia, sus hojitas. Y dime una cosa, Connie, ¿es bueno tener flores, comprar flores cortadas y ponerlas en tu casa, o eso mejor que estén en la tierra? A mí no me gusta cortar las flores, Mm. para nada. Es más, uno de los procesos de elaboración de esencias, y era el que utilizaba el propio doctor Bach, es cortando las flores. A mí no me gusta cortarlas, ¿bien? Sin embargo, así como el cabello se fortalece y crece mucho mejor cuando tú lo podas, muchas de estas plantas necesitan ser
eh, podadas y que las flores sean cortadas. Sin embargo, de acuerdo a lo que los propios elementos han manifestado, es como ellos sienten como como un dolor, como una ofensa que tú agarres una planta en plena floración y la cortes. La podada sería posterior a eso. Bien, entonces no soy de las que me guste tener flores cortadas. Eso no quiere decir que en algún momento no agarre algunas florecitas y las corte, pidiéndole permiso a esa matita, dándole gracias por la flor que estoy recogiendo y la coloque en mi mesa o en alguna parte con alguna intención. Pero si me puedo traer la maceta con la plantita y colocarla en el plato al lado del escritorio o en la mesa, prefiero. Bien. Ok. Porque, porque de alguna forma, bueno, mira, duele, ¿no? Ellas también sienten. Y de qué manera sienten? Lo que pasa es que nosotros no escuchamos sus gritos, porque es otro idioma. Claro, claro. Muy bien, Connie, pues yo te agradezco muchísimo. La gente que quiera comunicarse contigo, yo aquí ya puse tus redes en Twitter y Telegram es @Connie con 2 Ns, una Y, Hada Floral. Y el Instagram @Connie Hada Floral 20. Si se quieren comunicar contigo, te escriben al Instagram. Me pueden escribir y que me tengan paciencia, porque Mm. los fines de semana estoy siempre con clases y cuando tengo retiros intensivos en casa, eh, la gente llega el jueves, se va el lunes y yo no estoy disponible los fines de semana. Claro. Intentaré responderles, ¿verdad? Eh, ya, como por orden de llegar. Y sí, estoy a la orden para el que quiera comunicarse conmigo o que tenga alguna pregunta, por allí se los respondo. Pero que Sí, desde sí. ya sepan que los fines de semana no respondo y de noche no funciono. Yo me despierto en la madrugada, 3, 4, 5 máximo de la madrugada, y es mi espacio sagrado hasta después del amanecer. Entonces, claro, a las 6 de la tarde ya yo me recojo, ya Claro, es como los pajaritos. como los pajaritos. Ese espacio sagrado que dices aquí de chismosa, ¿se puede saber qué haces? ¿Meditas o haces algo? Em, Estás contigo. sí, sí, no, si el clima me lo permite y no está lloviendo y no hace mucho frío, me encanta ese momento para salir al jardín. Leo, medito, oro, nunca medito de la misma manera, nunca hago oración de la misma forma. Lo que sí procuro es sentir mi corazón y hablar con Dios. Es mi espacio para hablar con Dios o para que Él hable conmigo, de Mm, cómo Él me lo indique, como Él quiera. ¿Bien? Y si no, simplemente siento los latidos de mi corazón, como nos enseñó Connie, mi tía Connie, con esa maravilla del latido universal. No, aunque sea eso, un ratito nada más. ¿Mm? ¿Te Eh, enseñó a ti directamente eso de escuchar tu corazón? ¿Te lo enseñó ella o es de lo que has leído de sus libros? no, es de no solamente lo que he leído de sus libros, sino, ¿sabes que eso quedó grabado con su voz? Ah, ok. La explicación del latido universal con la voz de Connie y Hay que ella buscarlo. dirigiendo esa preciosidad tan grande. Eso quedó grabado y se puede encontrar por las redes. ¿Alguna frase o algo que ella te haya dicho que tú tengas el recuerdo pues muy fresco, que siempre lo tengas así de tu tía? ¿Siempre hay alguna frase o algún momento que tenemos de estos seres tan cercanos que nos puedas compartir? Mira, eh, yo estuve interna a inicios del bachillerato.
con monjas. Y en uno de los paseos que hicimos con las monjas, recogí una rama de un árbol que estaba caído y les fui quitando toda la corteza y el extremo de la rama tenía como una forma de ave y parecía tener un ojo. Y yo estaba una vez con mi tía, le estaba mostrando eso y le decía, es que a mí me gusta hablar con esa rama y me parece que me escuchara. Entonces me dijo, ¿y quién te dijo a ti que no te está escuchando? Si todo tiene vida. Él te escucha todo lo que tú quieras que te escuche. Y eso a mí se me quedó como muy grabado. Qué lindo. Wow, qué bonito. Y nos despedimos con este mensaje, escuchar la naturaleza, hablarle también y volver a conectarnos con eso que nosotros también somos. Es importante. Dijiste algo bien lindo. Estamos buscando ser muy elevados, pero nos estamos despegando de nuestra madre tierra. Sí, sí. Entonces es más Ujú. importante lo que de verdad puedes compartir y entregar en tu hogar, con tus seres cercanos, con lo que realmente puedes confirmar y ver que se está desplegando el milagro de la vida Y en sí. el día a día. Ujú. Gracias, Connie, te agradezco muchísimo. Un abrazo, un beso hasta Venezuela. Muchísimas gracias por esta bella entrevista. Igual Y para bueno, ti. esperamos pronto tenerte por aquí de nuevo. Gracias a los que nos están Un viendo, a abrazo los muy que nos grande. van a ver. Gracias, Connie, gracias. Hasta muy prontito. Gracias, Rosana. Bendiciones.